Hacer un paseo por el norte de Yucatán y por otro sitio en Belice que sería Lamanay, siguiendo con una más o menos temporalidad de preclásico, ¿no? Para regresar un poquito hacia lo que sería preclásico y en la siguiente sesión empezar a abordar temas de preclásico y clásico con otros sitios. Este es nuestro mapa que ya revisamos hace un momento, los puntos en rojo, los sitios más importantes del preclásico que ya son bien conocidos por casi todos. Y hacia la parte de la península de Yucatán tenemos una concentración importante de sitios preclásicos hacia la mitad occidental del área norte de Yucatán. Ahí se destaca uno en particular, que es el sitio de Comchen, hacia la parte norte de Yucatán, muy cerquita de lo que sería tanto la ciudad de Mérida como de Progreso, ¿no? Hacia la parte del norte. Comchen es hoy en día una serie de conjuntos arquitectónicos igual dispersos, muchos rescatados a través de rescate arqueológico, valga la redundancia, y en algunas excavaciones del siglo pasado se pudieron hacer investigaciones específicas acerca del patrón de asentamiento y la disposición y la arquitectura de algunos edificios. Por ejemplo, este es el grupo llamado El Mirador, de ahí de Comchen, un grupo arquitectónico organizado a través aparentemente de una plaza, donde con arquitectura completamente de mampostería, siendo que la roca caliza se encuentra sobre la superficie del terreno, ¿no? Prácticamente esta fue la materia prima que emplearon para la edificación de toda la arquitectura. Vemos desde plataformas muy largas, muy extensas, con evidencia de plataformas menores para el soporte de estructuras de habitaciones únicas, ¿no? De mampostería, muros de mampostería, donde se presume tendrían aquí sí techos de material perecedero de 4 aguas, ¿no? En su disposición. Así también encontramos basamentos piramidales escalonados como de este tipo, que de alguna manera nos podrían enfatizar las diferencias de funciones entre uno y otro, sin que en realidad sepamos cuál es la función específica. Las plataformas de casas ovoidales que vemos aquí son ya muy tardías, de una ocupación ya asociada posiblemente con la extensión del sitio de Sibichaltún, ¿no? En su mancha urbana, llegando hacia lo que sería antiguamente Comchen. Esta es otra estructura conocida como la estructura 450, que es muy interesante porque nos presenta dos etapas constructivas, más bien del contexto del edificio, no precisamente del edificio. El edificio es un basamento piramidal de talud, escalinata revertida, plataforma de escalante del templo y el templo con techumbre de materiales tercereros. En un inicio, el conjunto arquitectónico estuvo cerrado a través de muros perimetrales y 2 plataformas frontales que cerraban al conjunto con una monumental plaza en su parte frontal. Y la segunda etapa constructiva corresponde a el relleno de esta plaza, la ampliación de la misma haciendo la más ancha y subiendo el nivel de la plaza, generando una gran plaza elevada con un terreno circundante mucho más bajo en toda la extensión, ¿no? Que solamente, digamos, sería un testigo y un ejemplo de cómo también se modifican las áreas públicas o las áreas abiertas dentro de la arquitectura maya. Y esto es parte de lo que queda de esta estructura 450, que nos permite ver parte de la mampostería. Normalmente el interior son núcleos de piedra irregular completamente, mientras que en el exterior se emplean ya algunas piedras trabajadas para conformar bloques de sillares regulares, ¿no? en cuanto a trabajo de cantera. Aquí se encontró evidencia interesante del empleo de argamasas de cal, ya desde épocas bien tempranas. Esta arquitectura está fechada igual entre más o menos el año 600 y el año 200 a.C., ¿no? Lo que sería la ocupación de Comchen. Vemos un salto casi cuántico del norte de Yucatán hacia la parte norte de Belice. Y ampliando esta zona, sitios que ya revisamos en los módulos anteriores de la cuenca del Mirador, como Nacbé y el Mirador, Huachactún y Tikal, ¿no? Que ya hemos revisado anteriormente, revisamos Becán también en un caso anterior, y para este módulo vamos a arrancar con Lamanay, vamos a ver cerros, nos vamos a saltar el cuello, y
como en 2 o 3 sesiones más, vamos a revisar el caso de Calakmul, ¿no? Más adelante. Empezamos con la Manay. La Manay en la parte norte de Yucatán, perdón, en la parte norte de Belice, sería posiblemente el asentamiento de mayor complejidad y mayor volumen o tamaño de esta zona. Es una ciudad, es una ciudad ribereña, ¿no? Está asentada a lo largo de la riviera de una laguna y aparece justamente un emplazamiento urbano que yo llamaría alineado, o así se describiría en el emplazamiento urbano. ¿Por qué? Porque es justamente la línea de la costa la que determina la orientación de los conjuntos arquitectónicos y su disposición dentro del plano. Para el caso Lamanay, es muy interesante en cuanto a ocupación humana, porque es de los pocos sitios que sabemos existen desde el año 1000 a.C., es preclásico medio, con arquitectura monumental ya en el preclásico tardío, es decir, mucha de la arquitectura que ahorita vamos a ver en un par de imágenes es arquitectura construida entre el año 400 a.C. y 200 de la era cristiana, pero con una continuidad de ocupación y de transformación arquitectónica hasta el momento del contacto español. Sabemos que hasta el siglo XVI había todavía una población permanente viviendo en Lamanay. Ya al momento en que se empiezan las conquistas del área maya, Lamanay ya estaba abandonado, eso sí, no sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió, pero es una de las ciudades, digamos, más longevas de Mesoamérica en ese principio. Mucha de esta arquitectura temprana, por ejemplo, la encontramos en la parte norte, aquí, donde este conjunto arquitectónico, conformado por la estructura en la nomenclatura arqueológica P8-12, conforma un conjunto que en su disposición arquitectónica equivaldría a las composiciones de los grupos E, como el de Huachactún, del cual se deriva el nombre, ¿no? Que también aparecen en ciudades preclásicas muy tempranas como Nagbe, que es uno de los complejos arquitectónicos más antiguos de esta disposición arquitectónica, seguido de sitios como el Mirador, el mismo Tikal, el mismo Calakmul, Huachactún, entre otros más. ¿A qué me refiero con este tipo de disposición? Aparece una plaza rectangular que organiza dos estructuras principales. Al oriente, una estructura alargada, que es muy común que en el centro tenga una edificación a manera de un templo, o puede tenerla en los dos extremos también, o no tenerla, ¿no? También es algo muy común. Y frente a él, un gran basamento piramidal que regularmente presenta una planta de forma radial. En este caso, como está en este levantamiento, pareciera tener solamente un frente, una sola escalera en esta parte central. Pero es un conjunto arquitectónico no excavado, así es que no sabemos en realidad cuáles son las características específicas del conjunto, solo se presume sería un conjunto posiblemente del preclásico y que tendría esta disposición arquitectónica que aparece ya en otros sitios desde épocas muy tempranas, desde el año 600 a.C., en un sitio como Nagbe, por ejemplo. Otro conjunto arquitectónico sería el de la estructura N1043, posiblemente las más conocidas y las más referidas aquí en La Manay. Un conjunto arquitectónico de una gran plaza donde en la parte sur, centro-sur de la plaza se encuentra un juego de pelota, una serie de plataformas perimetrales que cierran aparentemente la plaza, una estructura sesgada que no corresponde a la orientación de este conjunto, sino que más bien está orientada hacia estas otras estructuras que no aparecen tan claras en esta porción, que serían estas de acá, y que van siguiendo justamente las curvas de nivel del terreno, ¿no? Por eso se encuentra así sesgada. Y la estructura mayor, la estructura N1043, asociada, algo muy interesante, a una aguada o reservorio que se presume sería una cantera a cielo abierto de donde se extrajera el material para la edificación de este edificio o del conjunto arquitectónico y que después esta misma sería transformada en sus trabajos de impermeabilización para hacerla una aguada o reservorio. Hoy en día, en una reconstitución del edificio, tendríamos el edificio así, la N1043, una gran plataforma de desplante muy exquisita de dos cuerpos escalonados en talud en delantal, esquinas remetidas en la más clara tradición del Petén, una escalinata central flanqueada por mascarones modelados en estuco y seguida de dos escaleras menores laterales, una gran terraza frontal de acceso, que es lo que nos separa la plataforma de desplante, que es el trabajo de nivelación y cimentación del terreno, del basamento piramidal, un basamento piramidal escalonado con
igual, taludes en delantal, escalinata central, posibles mascarones modelados en estuco flanqueando los 4 cuerpos y la escalera central y la continuidad de las escaleras laterales hasta llegar a una terraza con una disposición tripartita de 3 templos, 2 laterales y 1 central, que aparentemente fue modificado en una época posterior al construirle esta gran plataforma encima de esta terraza, que en un principio fue libre, y en donde se le sumaron 2 cuerpos más finales al gran basamento piramidal. Algo particular que incluso yo decía, recuérdenlo, para esta clase, lo vimos en Takalik Abaj, era la presencia de estos grandes taludes de contención laterales que encofran los cuerpos del basamento piramidal y que servirían aparentemente como sistemas de contención del propio complejo arquitectónico. Esto aparece en Takalik Abaj, en estas plataformas que revisamos la sesión pasada, y que más allá de pensar en a lo mejor relaciones sociales, comerciales entre unos y otros, ¿no? Podríamos pensar simple y sencillamente en resolver, llegar a la misma solución de un mismo problema constructivo o arquitectónico, ¿no? Más allá de hablar de esas relaciones, sin que tampoco descartemos que existieron, por supuesto. Hoy en día esta estructura se ve así, ¿no? Parcialmente excavada y liberada. Tenemos la escalera central, que sería esta de acá. Aquí las evidencias de uno de estos mascarones, ya muy deteriorado hacia un costado. Aquí estaría el otro mascarón, por aquí vendría la escalinata lateral. Esto sería la terraza, este es el nivel de terraza, y después el basamento piramidal, muy deteriorado lamentablemente, pero que en realidad sería una de las estructuras más grandes del preclásico para la zona de Belice. ¿Tienes la altura? Sí, alcanza entre por ahí de los 23 o 25 metros de altura. Dejemos la Manay y vámonos hacia Cerros. Hay autores que proponen que Cerros pudo haber sido la ciudad portuaria de la Manay. Al checar cronologías y al ver las dimensiones que presenta la Manay contra, por ejemplo, Cerros, se presume que Cerros pudo haber sido justo una ciudad que, fundada aproximadamente hacia el año 150 a.C., tiene una duración muy corta de vida, hasta el año 300 después de Cristo, que se presume es abandonada. Y también se presume que pudo haber servido justamente como la puerta de entrada desde la bahía de Chetumal de las mercancías que llegaran hasta la Manay, vía los ríos, a través del puerto de Cerros. Vamos al sitio. Este es el mapa del emplazamiento, también es un patrón de asentamiento completamente disperso. Esto es lo que se ha mapeado, no significa que aquí no haya nada, sencillamente aquí no se pudo mapear. Y vemos algunas de las estructuras que se han localizado muy alejadas de lo que sería prácticamente el núcleo urbano. El núcleo urbano, esta porción de acá, el centro propiamente de la ciudad, está confinado hacia el norte por lo que sería la bahía de Chetumal. Toda esta línea es línea costera, aquí está la bahía de Chetumal, y un canal artificial que delimita hacia tierra adentro, hacia el interior, a el núcleo urbano de la ciudad. Vamos a ampliar esta zona, sería esto de acá. Hoy en día el canal se presume servía más para evitar que el agua de lluvia generara inundaciones en la superficie de la ciudad, y que sería más bien un gran sistema de drenaje, de salida de agua, aunque también se ha propuesto que podría ser un foso defensivo en el perímetro de la misma ciudad para un control de acceso. Me parece que pudo, o nos falta más investigación, o pudo funcionar para ambas cosas, ¿no? Por supuesto. De aquí vamos a empezar una revisión sistemática de 3 edificios, empezando de sur a norte y terminando justamente en este edificio, la estructura 5. Vamos a empezar por la estructura 50, hoy en día identificada como un juego de pelota. Una reconstitución de este conjunto arquitectónico sería esto: 2 plataformas paralelas prácticamente iguales, idénticas, con escalinatas exteriores que permitirían llegar a la cima, donde desde una plataforma elevada se podría observar la actividad de juego de pelota. Se determinó que era un juego de pelota por la presencia de 3 marcadores de piedra sobre el eje central de la cancha. La cancha sería un juego de pelota abierto, porque no presenta cabezales, la típica planta en forma de I latina, ¿no?, en mayúscula,
pero asociado al eje de la cancha aparecen dos plataformas arquitectónicas en el eje norte-sur que tendríamos en esta disposición. No se ha excavado el conjunto arquitectónico, hoy en día lo vemos así. La cancha es esta. Y estos son los montículos de las dos plataformas laterales. También ya tiene muchos años que fui a Cerros. Las fotos son como del 2000, debe ser como 2008, yo creo, 2007, 2008. Pero tengo entendido que no se ha hecho más excavación y no se ha liberado, entonces no creo que se encuentren muy diferentes hoy en día estas estructuras. Un poco más hacia el norte se encuentra esta gran estructura conocida como la estructura 8, una de las mayores de la ciudad. Igual no se ha excavado y lo único que tenemos es una reconstitución, aparentemente sobre una gran plataforma en forma de T, con talud en delantal y una única escalera de acceso en su parte frontal y central. Se accede hacia una terraza o una gran plaza elevada, que está delimitada por su frente sur con dos plataformas, grandes plataformas arquitectónicas, que aquí ocurre algo muy particular y propio del sitio. Yo no lo he encontrado referido en ningún otro lugar. Que las plataformas no tengan escalinatas y que en su centro, dando hacia el exterior, existan dos proyectos de grandes mascarones modelados en esto. De ahí se pasaría, usando estas dos plataformas, hacia una gran plaza, frontal finalmente ya a un basamento piramidal de 3 cuerpos, de talud en delantal, esquinas remetidas, escalinata central sin mascarones, que nos conduce a una plataforma elevada de 2 cuerpos escalonados en talud, con mascarones que flanquean la escalinata central, y donde la particularidad es que en la cima no se encontró la evidencia de un templo, y sí la evidencia de una posible estructura habitacional o de un templo al final de la escalera, justamente al frente de la estructura, ¿no? En donde, pues bueno, insisto, como lo platicamos en la clase anterior, el decir que son estructuras cívicas ceremoniales nos permite salirnos por la tangente al no tener mejores elementos para definir el uso y la función de este tipo de espacios arquitectónicos. Dejamos a la gran estructura 8 y vámonos al verdadero plato fuerte de Cerros, porque además es el único excavado, la estructura 5. Perdón, más Sí. antes en el juego de pelota de la otra transparencia, ¿los marcadores eran cilindros o eran...? No, discos de piedra. Estructura 5. Lo primero que hay que ver en el emplazamiento es que se encuentra justo en la orilla de la laguna de Chetumal, que como lo veíamos para la maqueta de Caminalcuyú, su frente no ve hacia la laguna, que sería la mejor de las vistas, ¿no? Está viendo tierra adentro, por lo cual la laguna es el gran escenario que me atrevo a decir que sería el gran mar primigenio, ¿no? Como parte de la escenografía del urbanismo de la ciudad. La estructura, al momento de sus excavaciones, previo a sus excavaciones arqueológicas, sabemos se trata de dos edificios. La primera edificación, la que es más tardía, la que vemos en superficie, es la estructura 5C, esto de acá, que está compuesta por una escalinata central que a la altura de su primer cuerpo, aquí tiene un descanso y después una segunda rampa de escalera que llega hasta la superficie, donde se conservan todavía el arranque de los muros del templo que coronó a esta segunda etapa constructiva. Los arqueólogos hicieron calas en los cuerpos del basamento piramidal, allí al momento de las excavaciones, y encontraron la evidencia de una subestructura que tenía el mismo principio, 2 rampas de escalera divididas a través de un descanso, y a diferencia de la última etapa constructiva, esta conservaba los cuerpos perfectamente bien manufacturados de mampostería con mascarones modelados en estuco. Hoy en día esto ya no existe. Esta es una foto del momento del hallazgo, antes de que entrara a restauración y le diera los trabajos de limpieza y de restauración a los mascarones, pero prácticamente están íntegros.
están intactos, ¿no? Están íntegros estos mascarones. Vean la escala humana, ¿no? Los mascarones tienen por ahí de los 2 metros de altura, 2,10 por ahí más o menos. ¿Y qué pasó con ellos? Ahorita los vamos a ver. Pero bueno, ahí están, ahí siguen. La escalera es el eje central y justamente nos genera mascarones flanqueando ambos lados de la escalera. Donde está esta cubierta se encuentran los otros 2 mascarones localizados aquí abajo, ¿no? Linda Shield fue la primera en identificar en estos mascarones algunos rasgos que podrían identificar la imagen del mascarón ahí representado, y los asoció directamente con representaciones de deidades. Para los mascarones del primer nivel que flanquean a ambos lados de la escalera, identificó que se trataría de mascarones que representan a Kim, el dios del sol. Ahorita justamente vamos a ver los pros y los contras de este principio. Mientras que los del segundo nivel, según esta Linda Shield, representarían a Venus. La particularidad es que en un eje norte-sur, que sería este de acá, el lado oriente, entonces representaría a Venus matutina y al Sol naciente, mientras el lado poniente representaría al Venus vespertino y al Sol descendiente, ¿no? Al Sol del ocaso, del atardecer. Esta es la primera interpretación que hizo Linda Shield de la presencia de los mascarones. Hoy en día la estructura se ve así. Lo único que se conserva de la superestructura son justamente estos montículos que hacen evidencia de la sobreposición arquitectónica de lo que fue la segunda etapa constructiva y la parte central. ¿En los lados no hay nada? Nada de ¿qué? ¿De estructuras? No. No, y aquí está, esto es una muy ligera península. Al fondo, la bahía de Chipolo. No, pero sería más interesante al lado si existen estructuras. No, nada, es una estructura aislada. No, es una estructura solita, una estructura totalmente aislada. O la vemos así, y algo muy interesante es que este árbol, pues bueno, este árbol hoy existente, imaginémoslo como un axis mundi, nada más. Mascarones del primer nivel. Este es de aquí, del lado poniente. Encontramos un mascarón donde se puede identificar plenamente cuencas oculares, 2 cubresecas, un entrecejo fruncido, el tocado, la nariz con las fosas nasales, un apéndice bucal extendido hacia el frente, los pómulos, la boca entreabierta con una especie como de gran incisivo central, la barbilla, y esto pareciera ser la barbilla, el tocado de otro personaje que presenta cuencas oculares, nariz, pómulos y solamente el pico en su sección superior o la maxila superior extendida hacia el frente. Esto es lo que vimos en Kaminalkuyu, en los tocados de los personajes que traen aquí abajo, ¿no? En una referencia muy clara que incluso para el periodo clásico será muy evidente por ejemplo, en los incensarios cilíndricos de Palenque, ¿no? Donde en un eje vertical tenemos claramente la evidencia de un nivel de inframundo, un nivel terrestre y un nivel celeste representado en la parte del tocado, ¿no? En la parte superior. El estuco era el que otorgaba el color primario y líneas en negro y en rojo generaban los detalles ornamentales de estos mascarones modelados en estuco, ¿no? Así es como se encuentran hoy en día. Detalles, ¿mandé? No, no hay cemento, perdona, ¿no? Sí, así. Sí. Pero pintaron. Sí. O sea, no, sí, claro, por supuesto. Sí, no. Y recubrieron. Sí. O sea, está todo recubierto. Todo está recubierto, claro. El original está debajo de todo esto. Todo esto es una reproducción. Es una réplica, ¿no? Sí, repintada, por supuesto. Y bueno, el detalle, orejeras con elementos anudados, tanto en la parte superior e inferior, y sale
igual una especie de mascaronosaurio visto de perfil cuencacular, cubre cejas, maxilar inferior con pico hacia arriba, posiblemente colmillos retorcidos y un elemento que se enrosca hacia atrás con un gran colmillo, una lengua, también hacia la parte baja, la maxila inferior de una especie de saurio con fauces abiertas en este sentido, ¿no? Que son parte del adorno de la propia orejera que porta este personaje. ¿Por qué los identifica Linda Schill como posibles mascarones con atributos de Kim, el dios del sol? Porque aquí yo no veo absolutamente nada que nos hable del dios del sol. Porque en la mejilla llevan una flor de 4 pétalos que es el símbolo que identifica a Kim, el dios del sol, para al menos, claro, para el clásico, para el periodo clásico, ¿no? Para el clásico, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí queda en la duda, ¿no? Y además el hipotético estrabismo se presentaría en las cuencas oculares, ¿no? Esos serían elementos que podrían identificar estos mascarones como el dios del sol o con asociación con el dios del sol. Faltaría, por supuesto, más investigación, y al menos esto pareciera así marcarnos una relación de inframundo, de axis mundi, perdón, con un saurio del inframundo en la base que soporta al rostro que aparece en la parte central, sin que podamos identificar plenamente de quién se trata o de qué se trata. Esto ya no cambia, ya está. En el nivel superior aparece otro de los mascarones, los que supuestamente representan a Venus. Este sería acá, y este es mucho más claro en cuanto a que más que Venus pareciera representarnos otra vez a esta ave, el ave celeste, el ave Itzamnaj, ¿no? El dios creador, cuencas oculares, entrecejo fruncido, cubre cejas, la nariz, y aquí sí el gran pico curveado por encima de lo que sería la boca entreabierta y la barbilla, ¿no? Y no tiene, en este caso, al elemento al saurio o al monstruo de la tierra como base o soporte del mascarón. Ahí lo vemos de frente. ¿Y por qué Linda Schill dice que estos son referentes hacia Venus? Porque en realidad, aunque está muy deteriorado, en la barbilla lleva este elemento. Un elemento que en forma como de una W. Sabemos que para el periodo clásico y con cuentas aquí y no aquí, ¿no? Que será la variante, sería el signo de Venus, ¿no? Entonces, bueno, solamente que quede ahí como referencia, ¿no? Las orejeras también llevarán elementos ornamentales superior e inferior, y también pareciera tener rostros de algún tipo de monstruo o de saurio vistos de perfil. Aquí está cuencacular, maxilar superior, curveado, completamente curveado, con una especie como de lengua, colmillo en forma de gancho y otros elementos de ruleos en la parte baja, mucho más complejo en cuanto a su iconografía. Hoy en día finalmente lo veríamos así, y en la cima se localizan los restos de arranque de muro, que insisto son de la segunda etapa constructiva, es decir, el templo de los mascarones no se conserva. Los muros que hoy se conservan son de la segunda etapa constructiva, la que cubrió a los mascarones, y de manera muy particular nos permite la escalera primero tener un descanso, después subir, ingresar directamente por el vano y ahí encontrarnos al cruzar el vano con un muro central. Aquí está colapsado, en realidad no hay una puerta acá, esto tiene una continuidad de este lado, y lo particular es que esto sí es vano, es decir, este muro era continuo hacia este lado, y uno al entrar entraba a una primera sala, se iba hacia la izquierda hasta el fondo de la sala, ahí se encontraba la puerta y pasaba a la sala posterior. De ahí uno caminaba por toda la sala hasta el fondo, este es el muro central, y al fondo uno se encontraba con otro muro lateral que, generando un vano, permitía la entrada a una última habitación de este lado. Para verlo mejor y entenderlo, sería esta la exposición del templo en la cima, que también la disposición de esta organización espacial al interior del edificio nos obliga a pensar en un uso muy específico del edificio, insisto, sin que en realidad conozcamos
la función que éste cubrió. Parte de lo importante es que al final toda la fachada y todo el ejercicio arquitectónico se da hacia el frente. Y la parte, digamos, muda y ciega de la fachada posterior es la que está dando la margen. Un arquitecto moderno diría, no, las vistas hacia la bahía, ¿no? El norte nos quedó así. Norte-sur, este es el eje norte-sur. ¿Esa estructura es posterior a la de los mascarones? Sí. ¿Tiene esa rampa? El templo, sí. El templo es posterior y esta es la escalera contemporánea con los mascarones, las que vemos aquí. Y al final, pues bueno, dice Linda Schill que esto es un cosmograma completamente, que esto es un axis mundi vertical, donde tendríamos la referencia de el oriente y el poniente con el sol naciente, el sol del ocaso, Venus matutina y Venus vespertina por ambos lados, y que finalmente un gobernante se posicionaría justamente en este axis mundi, teniendo como referencia el gran telón de fondo que sería el mar primigenio de la bahía de Chetumal, ¿no? Yo se la compro, por supuesto. Y con una chela encima, más. Para ir cerrando con cerros, a un costado se encuentra la estructura 4, que no forma parte del conjunto de la estructura 5, tiene una orientación oriente-poniente, es un edificio completamente aislado y que da la espalda, digamos, hacia el frente de la estructura 5. Hoy en día es una estructura parcialmente excavada, así es como la vemos, la estructura 4. Permite subir y sacar buenas fotos de la estructura 5 desde un punto elevado, pero en realidad no tenemos nada de lo que sería esta arquitectura en cuanto a referencia. Pero algo interesante es que de esta estructura, en línea recta, llegamos a lo que hoy en día es aparentemente un muelle moderno, pero que se presume está sobre un muelle prehispánico, ¿no? Y que sería justamente una de las entradas hacia la ciudad de Chetumal, ¿no? de Cerros, ¿no? Desde la bahía de Chetumal. ¿Es muy escarpado en donde está el otro templo? Sí, ligeramente. ¿Está muy alto? No recuerdo qué tan alto está, pero no está tan alto. Sí está ligeramente alto, pero no demasiado. Y bueno, solamente para traerlo como detalle, ¿no? Cerros hoy en día no tiene más que una caseta de entrada, ¿no? Cuenta con unidades sanitarias, por supuesto, y la única estructura abierta al público es la estructura 5C segunda, que es la de los mascarones. Aunque parece que no tiene chiste ir a Cerros, la verdad sí tiene mucho chiste, sobre todo el paseo de llegada es increíble. Y bueno, el sitio también es muy interesante. Todo está prácticamente así. Y esa construcción está arriba de... Y esto es justamente lo que vale la pena mencionar. Bueno, si ya tenemos la pirámide arqueológica y necesitamos, ¿no? Un rotoplas a mayor altura para que la gravedad ayude al desagüe de los WC, pues aprovechemos la estructura arqueológica para colocar el rotoplas. Bienvenidos a Cerros, ¿cómo ven? Preguntas, dudas, esto fue ya muy rápido. Preguntas, dudas, comentarios. Gracias por su tarde de viernes otra vez y nos vemos el próximo día.